Análisis, le doy la bienvenida a Angélica Buendía, investigadora y especialista en educación superior. Angélica, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenas tardes a su auditorio y a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Angélica, ¿cómo nos encontramos como país dentro de la OCDE? México, ¿qué lugar ocupa y cómo están los números en cuanto a nivel superior de nuestro espectro, de nuestro universo de estudiantes a nivel superior? ¿Cómo nos encontramos en estos momentos? Bueno, depende en qué estemos pensando, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en la cobertura, estamos hablando de una cobertura del 40%, se dice ahora, algunas cifras de oficiales dan cuenta de casi el 41% de cobertura. Quiere decir que aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes en el país pues están inscritos en la educación superior en México, ¿no? Es decir, que quedan 6 jóvenes fuera. Y si bien es un sistema de educación superior relativamente joven, con un proceso de expansión fuerte, hoy estamos pues por debajo de varios países de la OCDE, ¿no? En algunos países la cobertura ronda en el 75 hasta 80%, y en América Latina particularmente pues tenemos países como Argentina o Chile que están también por arriba de nosotros en cuanto a cobertura. Estos seis alumnos que se quedan fuera de la educación superior, ¿es por espacio? ¿No hay lugar para ellos en las universidades? Mira, tiene que ver con varias condiciones, ¿no? Pero una primera es que si nosotros comparamos la cobertura en las diferentes entidades del país, lo que vamos a ver es una cobertura, digamos, un tanto desequilibrada. En la Ciudad de México la cobertura alcanza el 90%, pero en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, pues estamos en el 18, 20%, ¿no? Tenemos ahí una disparidad y una diversidad tremenda. ¿Qué significa también el tipo de opciones educativas a las que los estudiantes quieren ingresar? Porque es la manera en cómo uno explica, por ejemplo, cada año cuántos jóvenes intentan ingresar a la UNAM, además del ingreso o pase reglamentado que tiene la universidad, cuántos jóvenes intentan y cuántos quedan fuera. Si ustedes recuerdan, lo que vamos a ver es 100,000 jóvenes queriendo ingresar y se queda el 10%. Y lo mismo pasa en la UAM y con el Poli. Entonces, ¿eso qué significa? Que primero, que tenemos diversos tipos de instituciones en el país, y la otra es que, bueno, pues hay una construcción alrededor de la educación superior de calidad que está afincada en ciertos logros institucionales, en este caso en las grandes instituciones. Y en los estados pasa lo mismo. Los jóvenes quieren ingresar a ciertas universidades, ¿no? Entonces, si hay falta de lugares, podríamos decir, depende cómo lo estamos viendo. Pero aún así creo que sí hay una parte en términos de prestigio, de dónde quieren ingresar a los jóvenes, y otra parte que tiene que ver con el número de lugares dispuestos para que puedan ingresar. Angélica, buen día. Si me permites, vamos a darle la bienvenida a Fernando Ruiz, director de investigación de Mexicanos Primero. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Fernando, el primer cuestionamiento para ti es, no hay cupo para todos los jóvenes estudiantes que quieren ingresar a la universidad, pero ¿realmente México necesita más universitarios? ¿Tenemos los suficientes? ¿Cómo andamos en esa situación? Sí, tenemos un déficit importante. La educación universitaria pues está entre los niveles más bajos de cobertura. Creemos que este problema estructural, la ampliación de las capacidades de las universidades, no solamente se puede medir en términos de la inversión, sino en términos también de la calidad de la oferta que se está ofreciendo. Y me parece que justamente en este momento en donde estamos teniendo un problema muy severo por parte de la baja calidad de los aprendizajes que se están perdiendo en educación básica, me parece que sería muy importante aprovechar este momento para poder ampliar de una forma mucho más sostenida la capacidad de las universidades. Angélica, buen día. Aprovechando el comentario de Fernando, pasamos 2 años donde entramos en un bache por culpa de la pandemia, tratar de enseñarle a los niños de educación básica, media superior, de manera muy distinta como estábamos acostumbrados.
¿Esto es una oportunidad para que aprovechemos y empujemos más a estudiantes a la universidad, o nos tenemos que hacer un impasse y que sea muy poco a poco? ¿Cómo estaría la situación? Bueno, yo creo que el tema de la pandemia y de la transición a la educación virtual, ¿no? Una transición obligada, que es lo que vivimos, porque no esperábamos esta coyuntura, ¿no? Y esta situación que además, digamos, no solamente va a ser coyuntural, sino que va a trascender por muchos años, pues nos habla de diferentes retos para la educación superior. Primero es que la educación superior, yo creo que sí es una necesidad y es apremiante el asunto de ampliar la cobertura, ¿no? Por los beneficios que la educación superior en general puede traer a nivel individual y a nivel colectivo para la sociedad, me refiero. Se le atribuyen muchas cosas, pero hay beneficios individuales que tienen que ver con la formación, con la transformación de las personas que pasa por la educación superior, y que también, claro, hay que decirlo, pasa por el asunto laboral, ¿no? A pesar de que hay estudios que muestran que probablemente con educación superior no siempre tengas un mejor empleo. Pero lo otro tiene que ver con los rezagos que la propia educación superior va a recibir, tal como lo comentaban, en términos de los rezagos educativos que se van a arrastrar desde las generaciones de educación básica. Es decir, la educación superior va a estar recibiendo una serie, por muchos años, las generaciones que les ha tocado vivir esta educación remota a nivel de educación básica, secundaria y media superior, ¿no? Nosotros estamos recibiendo ahora, ya desde el año pasado, recibimos a una generación con algunos meses de educación virtual, pero ahorita la educación superior está recibiendo a jóvenes que ya cursaron más de un año en educación virtual y que está demostrado con diferentes investigaciones que sí hay rezago educativo. Entonces nosotros en todos los niveles, conforme vamos recibiendo a las generaciones nuevas, sí tenemos que trabajar tanto en lo que ya hacemos como en ver cómo apoyamos a las y los estudiantes a resolver este asunto del rezago, y eso implica pues una doble responsabilidad para la educación superior. Fernando, traemos rezago y traemos también falta de infraestructura, cobertura. No le estamos dando la posibilidad a muchos estudiantes de que ingresen al nivel superior. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál sería la solución a corto, mediano y largo plazo para que tengamos verdaderamente el 70 o el 80% de nuestros jóvenes estudiando a nivel superior? Sí, lo que nosotros, invariablemente tiene que haber un aumento de la inversión pública. No hemos estado manteniendo presupuestos pues bastante inerciales en materia de financiamiento, no solamente de educación superior, sino también de la educación media superior. Esto es un paso que es inevitable, pues. Sí. Pero lo que también tenemos que empezar a pensar es en cómo están estructurados justamente los sistemas de educación media superior y superior, porque parte del problema que ha impedido la expansión son dinámicas que se han generado en cada una de esas instituciones, que tienen que ver cómo se está financiando el personal administrativo y docente, porque hay una opacidad y también una falta de modificación o diseño adecuado para una expansión. En estas condiciones nosotros hemos, por ejemplo, detectado que es importante e inevitable que las entidades federativas empiecen justamente a implementar reformas administrativas que nos permitan adelgazar la estructura de estas instituciones para poder darle cabida a unos nuevos mecanismos para la expansión de los servicios, tener maestros mejor pagados, sistemas de promoción que sean claros y transparentes para todos ellos, y queremos tener, por ejemplo, sistemas de educación mucho más acordes con la calidad de la que necesitamos. Y también nada más quiero mencionar un aspecto que acaba de mencionar mi compañera ponente en este momento, que es el rezago educativo que se está generando en la educación básica. No va a tardar en llegar en los próximos años a los sistemas de educación media superior. De hecho, ya hay alumnos que pasaron de secundaria a educación, a las prepas y los bachilleratos, que vienen con un rezago que tiene que ser atendido por ellos, y eso no estaba contemplado dentro de la estructura que ellos están manejando. Válgame, sí, estamos entrando en una situación muy complicada porque derivado de la pandemia traen rezago educativo y entonces van a tratar de inscribirse al nivel medio superior, incluso al superior,
y entonces ahí puede haber un golpe, un dique para que ya no puedan seguir con sus estudios. Angélica, entonces nos reducimos a situación de dinero, falta presupuesto, hay que inyectarle mucho dinero. El Estado mexicano debería inyectarle mucho más dinero a la educación en el país. Bueno, el asunto de lo que ahora comentaban es el financiamiento. Evidentemente ha sido un problema y ha sido un punto de discusión, por lo menos para la educación superior, entre el Estado y las instituciones. Pero hay que recordar también que hay diversos tipos de instituciones y el financiamiento proviene de diferentes, digamos, puede ser que provenga de la misma bolsa, pero tiene diferentes vías, ¿no? Una cosa es, hay instituciones que se financian solo por presupuesto federal, hay otras que combinan el presupuesto federal y el estatal, y hay también hay incluso instituciones públicas, me estoy refiriendo a las públicas, donde hay presupuestos municipales a veces, ¿no? Entonces, eso no, con ello no debemos generalizar. Evidentemente que hay que impulsar que haya más financiamiento, y lo que se ha tratado de impulsar, por ejemplo, desde la NUYES, y que ahora está en la Ley General de Educación Superior, es precisamente que haya financiamiento multianual, presupuestos multianuales que trasciendan la negociación anual que tienen que hacer las instituciones por la vía de la interlocución, por ejemplo, de la NUYES, incluso con el Congreso, para la aprobación del presupuesto y del financiamiento para la educación. Pero evidentemente que se requiere mayor inversión, ¿no? Y si nosotros analizamos los datos de financiamiento para la educación superior, me refiero solo a la superior, lo que vamos a ver es una caída en el presupuesto, que claro que hay que sumar las condiciones de la pandemia, y que eso requirió trasladar ciertos recursos, pues atender el asunto de la pandemia, que era un asunto no de menor importancia. Pero si nosotros vemos cómo ha ido comportándose el financiamiento, sí vamos a ver una caída. Incluso también lo que nosotros vamos a ver es que se modificó la estructura del financiamiento. Las instituciones recibían financiamiento ordinario y financiamiento extraordinario que obedecía a programas específicos, ¿no? Y eso ahora, el programa específico que está en la ley es el de ampliación de la cobertura. Entonces estaríamos esperando que pronto estén los términos de referencia para el programa específico al cual se le tiene que inyectar presupuesto. Y el otro punto que ahora tocaban es el asunto de la rendición de cuentas, y ahí también yo creo que debemos tener mucha cautela cuando hablamos de la transparencia de la rendición de cuentas y del comportamiento dentro de las universidades e instituciones de educación superior públicas, y eso tiene que ver con que seguramente que tendremos que hay problemas y que se han tocado recientemente, pero hay que tenerlos muy localizados. ¿Por qué? Porque las comunidades universitarias académicas trascienden a todo ello, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, en materia de rendición y transparencia, también se han implementado políticas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel institucional. Y ante incluso la reducción de presupuestos, ustedes ven cuánto se invierte, por ejemplo, en ciencia y tecnología en otros países, van a ver que con mucho menos la investigación que se hace en el país, y sobre todo en instituciones públicas, pues es superior a la inversión, ¿no? O sea, lo que reditúa es superior. Y bueno, eso implica pues tener una constante vinculación con los problemas nacionales. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que pugnar por un presupuesto más amplio para la educación en todos los niveles, y particularmente para la educación superior hay que hacerlo, ¿no? Y ese dinero que vaya particularmente hacia los maestros, que serían los más responsables, así es, esta figura recaería en el maestro la mayor responsabilidad. Hay que pagarles mejor, hay que tratarlos mejor para que impartan un mejor conocimiento a nivel medio superior y superior, Fernando. Sí. Tiene razón, Angélica, cuando comenta que en efecto, tal vez hablar de una transparencia en general, tal vez no sea lo más adecuado, porque la estructura del financiamiento para las universidades y las escuelas de educación media superior es muy específica y está construida con lógicas que poco entendemos a ver las personas que no estamos justamente entendiendo cómo se sucede esto. Es un poco como lo que sucedió en educación media superior durante la administración pasada. Muchas décadas estuvo el sector educativo de la educación básica, estuvo bajo condiciones y reglas de las que poco sabíamos,
y cuando se decidió establecer una serie de medidas para poner orden a la forma como estaban operando, por ejemplo, las plazas de los maestros de educación básica, pues encontramos ahí una sorpresa de una serie de arreglos que nos parecían irregulares y nos parecían poco funcionales para la dinámica de ampliación de los servicios de educación básica, que generó mucha inestabilidad. Creo que en este caso sí es importante que las universidades empiecen a ampliar su espectro, se abran a la sociedad para que justamente nosotros entendamos cuáles son esas reglas que las han regido durante décadas y que con esto permitamos tener una rendición de cuentas mucho más clara y justamente poder concentrar los recursos que se requieren para lo más importante, que es la relación entre el maestro y los alumnos, que es la relación fundamental y que debe justificar cualquier ampliación de recursos. Podría ser fácil, ¿no, Fernando y Angélica, evaluar la calidad de una universidad, pues con la calidad que salgan sus egresados, y a esas universidades pues darles mayor apoyo? No sé, pareciera que nos complicamos demasiado en algo que puede ser como sencillo. Universidades que demuestren que sus egresados están saliendo de mejor nivel que la otra, pues que tengan mejor apoyo. No sé, Angélica, ¿cómo ves? Bueno, es un tema fundamental. Si ustedes se dan cuenta, hemos pasado de hablar de cobertura, de financiamiento, y ahora estamos tocando el tema de calidad y dónde deben recaer los recursos y hasta dónde se orientan los recursos, ¿no? El presupuesto en las universidades, el mayor presupuesto, pues invierte evidentemente en el pago de salarios del personal académico, por supuesto el personal de apoyo, pero el asunto de la calidad pasa también por otros temas. En México desde hace 30 años hemos ido construyendo, quizá ha faltado y ahora se está discutiendo porque está habiendo unos foros, seguramente Fernando ha escuchado, sobre los foros nacionales de análisis del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior mexicana, y también en la educación media superior se hicieron varios intentos, ¿no?, de que surgieran procesos de evaluación y acreditación, pero en la educación superior particularmente, hay procesos de evaluación, muchos procesos de evaluación, que van desde la evaluación que se hace a los profesores, por ejemplo, profesores investigadores con el Sistema Nacional de Investigadores, con el Programa Nacional de Mejoramiento del Profesorado, también la evaluación y acreditación de programas académicos por carrera, ¿no? Se evalúan por carrera, y también hay exámenes de evaluación de egresados. ¿Es fácil decir si una institución es de calidad o no? Yo creo que evidentemente han privado los indicadores, o siempre pensamos en los indicadores cuantitativos, ¿no? Pero no necesariamente la calidad de la educación superior se puede cuantificar. Y lo que sí podemos decir es que también, si uno dijera, bueno, ¿qué tanto se insertan los egresados en los mercados profesionales, ocupacionales, laborales? Entonces a lo mejor ahí podríamos decir, bueno, los que estén más colocados pues son las mejores universidades o las mejores instituciones, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque la colocación en el empleo no solo pasa por las credenciales. Es decir, el mercado laboral puede valorar una credencial, que quiere decir una cédula o un título de licenciatura o de posgrado, no lo tendría que valorar igual, porque es una credencial que está amparada, ¿no?, por el Estado. La cédula profesional la expide el Estado. Sin embargo, en el trabajo, en la ocupación, en los estudios de trabajo que nosotros conocemos, que digamos que existen, ¿no?, lo que uno puede ver es que el trabajo no siempre se consigue por la credencial. El trabajo se puede conseguir por otras vías. Entonces tú puedes tener a una persona igualmente calificada, con la misma calidad, y el trabajo puede ser que lo haya conseguido por otra vía. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando en el país por un sistema de evaluación y acreditación de la calidad más articulado, que considere tanto indicadores cuantitativos, pero también indicadores cualitativos de la formación. Claro. Y que eso, digamos, eso no es tan fácil. Tenemos 30 años construyéndolo, tenemos organizaciones, organismos, mecanismos, programas, etcétera. Entonces, creo que es por donde tenemos que avanzar, ¿no? Y digamos, no reducir, porque si reducimos, entonces justo puede ser que digamos cuáles instituciones sí son de calidad y cuáles no. Y ojo, que no hemos tocado, por ejemplo, el asunto del sector privado, que también es muy diverso y que pasa
de proyectos educativos muy serios a otros que no lo son, pero que tiene también una función, ¿no? Una función de aquellos estudiantes que no logran incorporarse al sector público, lo único que tienen es cuánto tienen en su cartera para decir a dónde voy a pagar y a dónde pueden ingresar. Y ese también es un tema de calidad. Exactamente, Angélica, muchísimas gracias. Fernando, un último mensaje entonces, ¿para dónde debemos ir en cuestión de educación en el país? Brevemente, ya vemos que es un tema muy complicado, que se está trabajando desde hace 30 años en un modelo al nivel universitario. Pero ahorita entonces, después de la pandemia, ¿hacia dónde tenemos que ir? Sí, creo que tenemos que ir hacia una nueva generación de negociaciones para la ampliación de los recursos. Creo que las universidades tienen que tomar e ir un paso más adelante para transformar y construir una idea de calidad que esté más acorde a las necesidades que ellos tienen y a las necesidades de los estudiantes. Me parece que el piso básico del sistema de evaluación que se construyeron durante las últimas décadas, me parece que ese es un piso básico. Creo que tenemos que transitar hacia un nuevo esquema que nos permita justamente construir una idea de calidad que sea aceptable para los diferentes actores de la sociedad, porque las negociaciones políticas que ya no deben seguir, ya no deben continuar como se venían realizando, son aquellas en donde parecía que eran más bien negociaciones políticas, que estaban muy limitadas, por ejemplo, a las movilizaciones que surgían en el seno de las universidades, como el único mecanismo para obtener porciones del presupuesto. Creo que ahora tenemos que construir un nuevo sistema que permita su financiamiento sano. Exactamente, que sea técnico, que sea científico, que sea fuera de lo político, porque si no, no avanzamos. Fernando Ruiz, gracias. Angélica, buen día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, Fernando, coincidir. Que estén muy bien. Buena tarde. Luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en Mega Noticias.